La puerta crujió apenas un dedo, y el olor golpeó primero. No era polvo. No era humedad. Era pánico antiguo, guardado ahí dentro. La empleada retrocedió con la llave temblando en la mano, pero ya era tarde. En la oscuridad, algo metálico reflejó la luz del pasillo, y un ruido salió desde adentro, como si alguien se hubiera movido. Y entonces, detrás de ella, la voz del patrón cortó el silencio. ¿La abriste? Pero lo que ella aún no sabía, era que esa llave no abría solo una puerta. Habría un pacto de mentiras, y al final de la noche, alguien lo perdería todo. Ella solo quería terminar rápido. La cama del patrón siempre daba más trabajo, sábanas pesadas, almohada dura, olor a perfume caro. Cuando metió la mano por debajo para acomodar, sintió algo frío, cuadrado, extraño. Tiró despacio, y vio una llave, envuelta en un pedazo de tela, escondida como si fuera un secreto respirando allí. Su corazón hizo más ruido que todo el pasillo. Porque en esa casa existían reglas no escritas: no mirar demasiado, no preguntar, no tocar lo que no te ordenaron. Y, sobre todo, no acercarse a la puerta cerrada al final del corredor. Ella había visto esa puerta 1000 veces. Siempre cerrada. Siempre limpia. Siempre fuera de lugar. Se quedó inmóvil, con la llave en la palma, y el pensamiento fue cruel: si esto está en la almohada, es porque él duerme sobre esto. Es porque tiene miedo. Y el miedo, en esa casa, no era cosa de empleado. Era cosa de quien tiene algo que esconder. Guardó la llave en el bolsillo del delantal, e intentó seguir. Intentó. Pero la llave parecía pesar más a cada paso. Y cuando pasó por el pasillo, la puerta cerrada parecía llamarla por su nombre. Trabajaba allí desde hacía suficiente tiempo para saber que la riqueza no es solo lujo. Es control. Es gente hablando bajo para no incomodar. Es cámara en la esquina que nadie menciona. Es sonrisa de visita que desaparece cuando la puerta se cierra. Ella hacía de todo: lavaba, cocinaba, ordenaba, y regresaba a casa con el cuerpo adolorido y la cabeza llena de cuentas. El patrón, en cambio, era respetado. Hombre de traje, auto brillante, teléfono sonando sin parar. Gente importante entrando y saliendo. Y aún así, tenía manías extrañas: nunca dejaba que nadie tocara su cama si él estaba en casa. Y cada vez que ella se acercaba al pasillo del fondo, él aparecía de la nada, como si lo sintiera. Eso la removía por dentro. Porque ella conocía ese tipo de poder, el poder que te hace tragarte palabras, tragarte lágrimas, tragarte dignidad, solo para no perder el trabajo. Y allí, en esa casa, la llave en el bolsillo parecía una pregunta viva: ¿hasta cuándo vas a aceptar ser invisible? Respiró hondo, y escuchó el clic lejano de una cerradura. No la suya. La de la puerta al final del pasillo. Y en ese instante, tuvo la certeza: alguien entraba en ese cuarto. Solo que nunca decía quién. Al final de la tarde, el patrón salió. Dijo: vuelvo tarde, como siempre, sin mirarla a la cara. La casa quedó demasiado grande, demasiado silenciosa. Intentó ocupar la mente lavando platos, doblando ropa, barriendo. Pero la llave parecía calentarse en el bolsillo, como si quemara la piel. Se acercó al pasillo como quien no quiere nada. Miró a los lados. Nada. Solo el sonido del reloj y el zumbido del refrigerador. La puerta cerrada estaba allí, intacta, como si nunca hubiera sido tocada. Su mano subió sola, temblando. Solo tocar, pensó. Solo ver si encaja. Y lo peor fue: encajó. La llave giró con demasiada facilidad. Eso dio más miedo que resistencia. Porque cuando algo se abre fácil, es porque esperaba ser abierto. Se detuvo antes de girar la manija, como si el aire se hubiera vuelto piedra. Y un pensamiento la atravesó: si la abro, ya no podré fingir que no vi. Tiró. Solo un poco. Y el olor llegó primero, un olor que no era de cuarto cerrado. Era olor a algo vivo, o a algo que ya lo estuvo. Y antes de ver cualquier cosa, escuchó adentro un sonido bajo, como un suspiro. La rendija reveló un pedazo del suelo.
No había polvo. No había telarañas. Estaba demasiado limpio. Demasiado ordenado. Como si alguien entrara allí todos los días. La luz débil del pasillo golpeó un objeto metálico y brilló como una cuchilla. Tragó saliva y abrió un poco más. Lo primero que vio fue una mesa. Encima, sobres, carpetas, una laptop vieja y fotos. Muchas fotos. De personas. Algunas rasgadas. Otras marcadas con bolígrafo. Y en una esquina, un collar sencillo, de apariencia barata, dentro de una bolsa plástica, como prueba de algo. Aquello no parecía cosa de rico. Parecía cosa de investigación. Dio un paso. El suelo no crujía. Eso era todavía más extraño. Y entonces vio una segunda puerta dentro del cuarto, una puerta más pequeña, interna, con candado. 2 puertas. 2 barreras. La llave que tenía en la mano no servía para esa segunda. Y fue ahí cuando lo sintió, ese cuarto no era un escondite. Era un santuario del secreto. Y alguien allí dentro se había preparado para no ser atrapado jamás. Pero justo cuando iba a retroceder, algo detrás de ella le heló la sangre, el sonido de la puerta principal abriéndose. Cerró la puerta del cuarto prohibido como si estuviera borrando un crimen. La llave casi se le cayó. La metió en el bolsillo y corrió a la cocina, fingiendo acomodar un trapo. La puerta de la sala se cerró de golpe. Pasos firmes. No era volví tarde. Era volví a buscar algo. Él apareció en el pasillo, traje abierto, rostro duro, mirada de quien ya llega desconfiando. Se detuvo. La miró por demasiado tiempo. Y preguntó de una forma simple, que parecía inocente, pero era una trampa. ¿Voy entraste al pasillo del fondo? Ella sintió que la garganta se cerraba. No, señor, yo estaba en la cocina. Él no respondió de inmediato. Solo caminó despacio hasta la puerta cerrada. Apoyó la mano en la manija y se quedó quieto, escuchando, como si el cuarto tuviera sonido. Luego giró apenas la cabeza y dijo en voz baja, como quien habla con un perro, hay cosas aquí que no perdonan a los curiosos. Se fue otra vez. Y ella tuvo la certeza, él sabía. Tal vez no tenía pruebas. Pero sabía. Y si él sabía, entonces aquella llave en la almohada no era solo un escondite. Era una carnada. Su mente se volvió un tribunal. Recordó cada vez que alguien poderoso le dijo no te metas. Y recordó cuántas veces obedeció, tragando humillación por miedo a perder lo poco que tenía. Era como vivir en una casa llena de puertas cerradas, aprendes a caminar esquivando, para no chocar con lo que duele. Pero una puerta cerrada es como una deuda, mientras finges que no existe, crece en la oscuridad. Y en esa casa, la deuda tenía olor. Tenía carpetas. Tenía fotos. Tenía un collar en plástico. Pensó en su propia vida, si algún día alguien encontrara un secreto suyo, ¿querría que lo ocultaran o que lo resolvieran? Esa pregunta le apretó el pecho. Esa noche no logró dormir bien. Y decidió algo peligroso, volvería al cuarto. Pero esta vez, no por curiosidad. Por instinto. Porque todo dentro de ella gritaba que ese secreto podía alcanzar a alguien inocente, e inocente, ella conocía de cerca. Ella misma lo era. Y fue ahí cuando tomó la peor decisión posible, guardó el celular en la cintura y fue a grabar. Pero cuando giró la llave otra vez, el cuarto estaba diferente. La mesa había sido movida. Las fotos estaban en otro orden. Eso lo confirmó, alguien había entrado después de ella. Y entonces vio una carpeta abierta con una hoja encima, un reporte antiguo, amarillento, con la foto de una mujer joven. Y un título que le nubló la vista. Desaparecida. Pasó el dedo por el papel y leyó nombres, fechas, lugares. El apellido del patrón aparecía allí, repetido, como si él fuera testigo, responsable, el último en verla. Debajo, una frase escrita a mano, no fue un accidente. Y al lado, el collar dentro de la bolsita, como prueba policial. Aquello no era una colección.
Era un archivo de culpa. Escuchó un chasquido que venía de la segunda puerta interna, la del candado. Un sonido pequeño, pero real. Como si alguien hubiera apoyado la mano del otro lado. Se quedó congelada. La garganta se le secó. Y, sin pensar, susurró, ¿hay alguien ahí? Silencio. Y entonces, un golpe débil. Una vez. 2. Como respuesta. Dio un paso hacia atrás, y entendió que ya no estaba sola en esa casa. Corrió al pasillo y cerró la puerta del cuarto prohibido por fuera, como si así pudiera borrar lo que había oído. Su mente intentaba racionalizar, debe ser una tubería. Debe ser una rata. Pero aquello no era sonido de casa. Era sonido de persona. Y si había alguien, lo que el patrón escondía no era solo pasado. Era presente. Al día siguiente, el patrón apareció más amable de lo normal. Demasiado amable. Dio los buenos días, preguntó si estaba bien, ofreció dinero para ayudar en casa. Ese tipo de bondad que no abriga, asusta. Y soltó la frase como quien lanza un anzuelo, si necesitas algo, habla conmigo. Aquí somos familia. Familia. La palabra sonó falsa, pesada, enferma. Ella entendió el movimiento, quería comprar su silencio sin decirlo sé. Quería que se delatara sola. Y por dentro empezó a dividirse, si hablaba, podía morir. Si callaba, alguien podía estar sufriendo detrás de esa segunda puerta. Y lo peor, si renunciaba, él lo interpretaría como confesión. Estaba atrapada en un juego que no eligió. Y fue entonces cuando un detalle mínimo lo reveló todo. Esa noche, el patrón estaba sin almohada. Volvió a su cuarto y buscó la llave en el bolsillo del delantal. Nada. Revolvió la bolsa. Nada. Miró en el suelo. Nada. La sangre le subió a la cabeza. El cuerpo se le heló. No era la perdí. Era me la quitaron. Y si se la quitaron, fue para enviar un mensaje claro, te estoy mirando. Intentó actuar normal, pero la casa entera parecía tener ojos. Cuando fue a doblar ropa, vio la almohada del patrón sobre la cama, ahora con funda nueva, limpia, perfecta. Como si hubiera lavado el pasado. Y en medio de la almohada, una nota doblada. Sin nombre. Solo una frase. No la abras de nuevo. Quiso correr. Gritar. ¿Pero a dónde? ¿Quién le iba a creer? El patrón era importante. Ella era solo la empleada. Y entonces llegó la emoción más amarga, injusticia. Porque el pobre siempre tiene que probar la verdad 2 veces. Y el rico solo necesita negarla una. Respiró hondo y tomó la decisión más peligrosa de su vida, conseguiría otra prueba. No para derrumbar al patrón. Para sobrevivir. Y esa noche, cuando la casa dormía, escuchó un llanto ahogado que venía del pasillo. No era un llanto fuerte. Era contenido. Como de alguien que no puede hacer ruido. Caminó despacio, descalza, con el celular en la mano y la linterna apagada. Al final del corredor, la puerta cerrada parecía respirar. Apoyó el oído en la madera y escuchó una frase casi sin voz. Por favor, no dejes que él vuelva. Sin la llave, no podía abrir. Entonces hizo lo que jamás imaginó, corrió al teléfono y llamó a la policía, pero colgó antes de terminar. Miedo. Vergüenza. ¿Y si era una falsa alarma? ¿Y si la que moría era ella? Pero recordó las fotos. La desaparición. El collar en la bolsa. Eso no era falsa alarma. Era un patrón. Era un hombre que hacía desaparecer gente. Tomó un cuchillo de la cocina, no para atacar, sino para forzar el candado interno si lograba entrar. Cuando la policía finalmente llegó, llamada por un vecino que escuchó ruidos, el patrón apareció sonriendo, intentando controlar la escena. Pero la empleada había hecho lo impensable, había grabado el llanto, los golpes, la amenaza. Y cuando los agentes forzaron la puerta interna, encontraron a una mujer viva, débil, encerrada allí desde hacía meses. La misma del reporte.
La desaparecida. La historia que él llamaba una tragedia antigua era un crimen activo. Esa madrugada, su imperio se derrumbó. Y la empleada entendió, la llave en la almohada no estaba para esconder. Estaba para recordarle, cada noche, lo que había hecho y lo que todavía hacía. Pero, en medio del caos, la mujer rescatada miró directo a la empleada y susurró un nombre, que no era el del patrón. La revelación final cayó como una piedra en el pecho, el nombre susurrado era de alguien intocable, alguien más poderoso que el propio patrón, alguien que visitaba la casa con una sonrisa educada. La empleada comprendió que el patrón era solo la punta. Y que la llave en la almohada formaba parte de un juego sucio donde cada persona encerrada era una moneda. Y allí ella cambió. No porque se volviera valiente como en las películas, sino porque entendió una verdad simple: cuando la injusticia vive en un pasillo, no se queda allí. Se escurre. Alcanza a todos. Y, a veces, lo único que hay entre un inocente y el infierno, es alguien que decidió no fingir que no vio nada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te atrapó hasta aquí, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia es aún mejor. Y te lo prometo, después de esto, no volverás a mirar a la gente rica y educada de la misma manera.